Cordial saludo. En este video hablaremos de diversos temas relacionados con la documentación, la legislación, la estructura del Estado, la pirámide de Kelsen, el gobierno abierto, la transformación digital y las políticas públicas vinculadas a la gestión documental. Mi nombre es Amara y soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Empezaremos a hablar sobre quién era Noam Chomsky. Noam Chomsky era un lingüista, filósofo, científico cognitivo y activista político. Sus mayores aportes se enfocan principalmente en el campo de la lingüística y la teoría del lenguaje. Entonces, a continuación voy a presentar algunos de los postulados claves de Noam Chomsky. Como primer postulado tenemos la gramática universal. Esta argumenta que los humanos nacen con una capacidad innata de adquirir cualquier lengua y que hay una estructura lingüística común en todas las lenguas. Entonces, él propuso la existencia de una gramática universal, propuso una serie de principios compartidos por todas las lenguas humanas. Entonces, él nos argumenta que los humanos pues ya nacemos con una capacidad de adquirir cualquier lengua y que hay una estructura lingüística común en todas las lenguas. Entonces, un ejemplo de esta es la presencia de la estructura que hay en una frase, que sería el sujeto, el verbo y el objeto. Entonces, en muchas lenguas, como en nuestro caso en el español o en el inglés, también pues, tenemos un sujeto, un objeto y un verbo. Otro de los postulados clave de Noam Chomsky es la facultad del lenguaje innata. Entonces, esta capacidad innata proporciona a los niños las herramientas necesarias para aprender cualquier lengua a su entorno. Entonces, esto les permite a los niños adquirir y entender el lenguaje de una manera muy natural. Entonces, esta capacidad en la que los niños entienden proporciona herramientas necesarias para aprender cualquier lengua en su entorno. Entonces, por ejemplo, un niño que está expuesto a una lengua que utiliza una estructura de pregunta mediante la inversión del sujeto y el verbo. Como por ejemplo, ¿podrías alcanzarme por favor el lápiz? Entonces, pronto captará el niño esta regla gramatical y la aplicará incluso antes de que pues, se le haya enseñado formalmente. Otro de los postulados que tengo es el lenguaje como creatividad. Entonces, la capacidad de generar un número infinito de oraciones únicas a partir de un conjunto finito de reglas gramaticales es una característica distintiva del lenguaje humano. Entonces, en mi caso lo considero como la capacidad de combinar elementos de manera novedosa. Por ejemplo, las palabras gato y la palabra pescado. Entonces, siguiendo las reglas gramaticales que nos enseñan del español, se pueden formar oraciones como el gato come pescado o el pescado come el gato. Entonces, esta creatividad del lenguaje permite la creación de oraciones nuevas. Digamos, mientras el gato come el pescado, un perro lo observa. Un ejemplo. Entonces, esta creatividad lingüística nos permite a nosotros como hablantes expresar una variedad limitada de pensamientos y conceptos, lo que contribuye a la riqueza y a la flexibilidad del lenguaje humano. Chomsky criticó las teorías conductistas del aprendizaje que estaban en esa época. Entonces, su obra Estructuras sintácticas de 1957 fue particularmente influyente al cuestionar la idea de que el lenguaje podía explicarse únicamente a través de asociaciones de estímulos y respuestas. Entonces, un problema que señaló fue que los niños aprenden a hablar incluso cuando no siempre escuchan ejemplos específicos de todas las reglas gramaticales. Por ejemplo, los niños pueden formar preguntas o negaciones sin que nadie les haya enseñado explícitamente ni cómo hacerlo. Entonces, la crítica Chomsky destacó que el lenguaje no puede eh, simplemente reducirse a la repetición de los estímulos y respuestas, ya que los niños son capaces de crear nuevas oraciones y entender estas reglas gramaticales sin ninguna enseñanza explícita. Aquí hablaremos de problemática documental, entonces, contemporánea.
Entonces, en el ámbito de esta gestión documental, tienes ciertos desafíos y cuestionamientos, muchos relacionados con la administración, organización y acceso a la información. Uno de estos desafíos es el cumplimiento normativo, ¿no? Hay que cumplir con ciertas normas que pues, vamos a ver más adelante, cumplir con regulaciones y normativas en constante cambio, especialmente en entornos altamente regulados como el sector financiero y de salud, adaptarse a los requisitos legales y garantizar la transparencia en la gestión documental. Otro desafío que tenemos es la privacidad y la seguridad. Hoy en día nosotros tenemos muchas preocupaciones en cuanto a nuestros datos personales, entonces la gestión de estos documentos implica preocupaciones sobre la seguridad de los documentos que manejamos en esta era digital, ¿no? La gestión del ciclo de vida de un documento es un desafío que tenemos como gestores documentales. Y esto implica estrategias para la retención, la eliminación segura y la gestión de documentos, que es que a lo largo del tiempo. Entonces, eh, hay datos, hay documentos sensibles que no podemos eliminar después de cierto tiempo, según una ley, hay un tiempo de retención, entonces no podemos eliminar documentos así porque sí, entonces es un desafío que tenemos nosotros dentro del manejo de la documentación. Preservación digital a largo plazo. Afrontar los riesgos de pérdida de datos y la necesidad de estrategias efectivas de migración y conservación. Eso también es muy importante ahorita que tenemos la era digital. Otro desafío es la desinformación y manipulación de la información. La gestión documental debe considerar cómo abordar estos problemas para garantizar la integridad y la autenticidad de los documentos. Son desafíos que tenemos a diario. Vamos a pasar a la evolución de la legislación documental. Veremos eventos claves como el acceso a la información, la evolución de las prácticas de gestión documental, acceso a la información, la protección de datos y la gestión de archivos. Fue todo lo que se vio a través de una línea de tiempo. Yo destaqué los hitos más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para comprender un poco más las leyes y cómo ha evolucionado para que se regule y se facilite la gestión de los documentos a lo largo del tiempo. Entonces empezamos en 1948. Estuvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento de la ONU reconoce los derechos fundamentales de los seres humanos, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, lo que tiene implicaciones para la gestión de información y documentación. Entonces, pues no solo en el marco ético, sino que también influye directamente en cómo nosotros gestionamos, compartimos información en nuestra sociedad. En 1950, la UNESCO adopta la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, reconociendo la importancia de preservar documentos en situaciones de conflicto. Entonces, en 1950, la adopción de esta convención subrayó, por decirlo así, la importancia de la preservación de los documentos como un medio para conservar esa diversidad cultural y esa historia, incluso pues como ahí lo dice, en situaciones de conflicto, en tiempos difíciles. Entonces, vamos a la fecha de 1993. El año 1993 se crea la Ley 57, que establece las normas para el acceso a documentos oficiales y regula la reproducción y manejo de los archivos en Colombia. La ley establece pautas para garantizar la integridad y la conservación de documentos importantes, promoviendo pues así prácticas responsables en la gestión documental. En el año 2000, la ISO 15489-1 y la 15489-2 establecen normas internacionales para la gestión de documentos, proporcionando directrices para la creación, organización y conservación.
En Colombia se promulga la Ley 594, conocida como la Ley General de Archivos, que establece las bases para la organización, conservación y acceso a documentos en entidades públicas y privadas. Entonces, esta ley 594 prácticamente nos estableció pautas para asegurar que los archivos se mantuvieran de manera efectiva y segura a lo largo del tiempo. Muy importante. En el año 2003, la Directiva de la Unión Europea sobre Datos Abiertos y Reutilización de la Información del Sector Público impulsa la apertura y reutilización de datos gubernamentales. Entonces, en este año se sentó fue como las bases para una mejor transparencia y participación ciudadana. Es como para tener más confianza en el gobierno, diría yo. En el 2009, la Ley 1273 aborda los delitos informáticos y la protección de la información, incluyendo aspectos relevantes para la gestión de documentos electrónicos. Entonces, para mí esta ley marcó un hito muy importante porque estos delitos informáticos fortaleció la protección. Esta ley fortaleció la protección de esa información, fortaleció la protección ante esos delitos informáticos. Entonces, hoy en día en un entorno digital como el que nosotros estamos y que estamos en constante evolución, es muy importante esta ley también. En el 2014, la Ley 1272, también conocida como Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, regula el acceso a la información gubernamental, promoviendo la transparencia. Entonces, al afrontar esta ley de transparencia, la ley también impulsa la participación ciudadana. Entonces, pues nosotros como ciudadanos informados podemos contribuir de manera más efectiva a un debate público o a tomar una decisión informada. En el año 2018 se emite la resolución 9032, estableciendo el procedimiento para la actualización del programa de gestión documental. Este programa es un programa para organizar, conservar y garantizar el acceso a la información en las entidades públicas. Entonces, es una ley que marcó paso clave hacia la modernización y la eficiencia de la gestión documental. Entonces, esta ley hace que pues este programa de gestión documental se mantenga relevante. Bueno, ahora hablaremos del concepto de Estado. El Estado es la estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas, engloba el sistema político, régimen, gobierno y administración pública. Según Hermann Heller, se trata de una estructura económica, jurídica y política de dominación independiente en lo exterior e interior, con medios de poder propios que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo. Entonces, para mí, en esencia, el Estado es la encarnación de la autoridad y la gestión política. Esto define una estructura en funcionamiento de una sociedad. Así pues, tomamos, un marco fundamental para la toma de decisiones y la ejecución de políticas. Bueno, ahora miramos los elementos del Estado. Es población, que se refiere al conjunto de individuos que residen en el territorio del Estado y están sujetos a la autoridad. Tenemos el territorio, que es el espacio geográfico delimitado bajo la jurisdicción del Estado. Otro de los elementos tenemos el gobierno, que representa la autoridad y la estructura organizativa a la toma de decisiones y aplica las leyes dentro del Estado. Otro de los elementos tenemos la soberanía, que se refiere al poder supremo y la capacidad del Estado para tomar decisiones independientes dentro de sus fronteras sin interferencia externa. Ahora veremos unas características del Estado. Una de las características del Estado es la legalidad, entonces todas las acciones deben basarse en leyes, ¿no?
la constitución política y se debe respetar los principios legales establecidos.